Finalmente llegamos a Minas, en el sur de la Cuchilla Grande. Sí, pero bueno, vamos a apurarnos porque el agua hoy nos dio tregua, pero allá atrás viene amenazando. Sí, sí. Lleguemos seco, por favor. Sin lugar a dudas, la lluvia viene por detrás nuestro, pero afortunadamente no tenemos que salir a buscar un lugar con reparo para acampar, porque acá nos están esperando. Veníamos mirando y decíamos para dónde es, y justo saliste. Ensalada y una pizza, o sea, imagínate. No, en serio, yo interrumpo para decir que la ensalada es rica. Aprovechamos no solo que el día está muy lindo, no es tan ventoso, sino también que los chicos nos prestaron sus bicis, sus 29 livianitas. Nos evitamos tener que sacarle todo el bolserío de los nuestros. La sentís más liviana, ¿no? Sí, voy más rápido. Vamos rápido. Camino a conocer el cerro Arequita, Cerro Arequita. Cerro Arequita, un emblema. Un cerro muy particular de la zona de Minas, a unos 10 kilómetros más o menos del centro de la ciudad. Así que con estas tenemos que ir rapidísimo. Vamos a ver qué promedio hace. En el norte de la ciudad de Minas se ubica el Parque Nacional Arequita, uno de los símbolos de las Sierras del Este. Dentro del parque se encuentran dos de los cerros más emblemáticos del área, el Cerro Arequita y el Cerro de los Cuervos,
que, aunque diferentes en su geología y forma, se los suele considerar en conjunto por estar separados solo por el río Santa Lucía y por un extenso bosque de ombúes. Sin embargo, el más mencionado de ellos es el Cerro Arequita, un macizo rocoso de 305 metros con su cima aplanada, el cual es un símbolo del departamento de La Valleja, que además forma parte de su escudo. Asimismo, este cerro lleva el nombre de la formación geológica de la cual forma parte, la Formación Arequita. Su nombre deriva del vocablo guaraní Araicuaita, que significa agua de las altas piedras de las cuevas, en clara alusión a la cascada que cae de forma constante dentro de la Gruta Colón, una de las 3 grutas ubicadas en el cerro. Ese es el Cerro Arequita. Acá unos 200 metros más adelante está el ingreso principal, el estacionamiento. Teníamos pensado dejar las bicicletas y subir al cerro, pero apenas llegamos el encargado que dijo que no se podía subir ni siquiera en bicicleta, cosa obviamente que ya sabíamos, pero de una forma un poquito prepotente. Según él no alcanzábamos a subir y a regresar antes de las 6 de la tarde, que es el horario en el que cierra, pero según lo que nosotros habíamos averiguado nos sobraba el tiempo para hacerlo. Llegamos un poquito pasada las 5 de la tarde. Bueno, reglas del parque, tuvimos que traer saliva a la bronca y verlo desde abajo. En otra oportunidad será reglas, y venir más temprano también suponía mucho sol. De hecho el sol está altísimo, tenemos hasta las 8 de la noche, es una locura que a las 6 cierre, pero bueno, son las reglas. Sí, no quiso escuchar razones tampoco. No digo que soy la persona más rápida del mundo, pero lo hacíamos y bajamos antes de las 6. Bueno, a regresar. Ese es el ejemplo, con esos reflectores hay que andar, con esos reflectivos. Ay. Buen viaje, chicos. Bueno, nos vemos. Suerte. Me pasen lindo. Igualmente, disfruten. Aprovechamos la tranquilidad que brindan los fines de semana para salir a conocer un poco más de Minas, la capital del departamento de La Valleja. Esta ciudad es la ciudad de nacimiento de los hermanos La Valleja, entre los cuales se destaca Juan Antonio La Valleja, cuya estatua está aquí detrás mío en la Plaza Libertad, en el centro de la ciudad, uno de los independentistas del Uruguay.
Además de ser la capital, Minas es la ciudad más grande del departamento y la 10ª más poblada de todo el país. Sus orígenes como asentamiento se remontan al año 1783, cuando se construyeron decenas de casas de paredes de piedra para alojar a los colonos fundadores, quienes eran procedentes de Galicia y Asturias. Su travesía en las actuales tierras uruguayas había comenzado en el puerto de Montevideo, luego de que fracasara el intento de poblar la Patagonia y que la corona española les ordenara que hicieran lo propio en estas tierras. En un primer momento, su nombre fue Villa de la Concepción de las Minas, para luego ser simplificado en el actual. El porqué de su nombre se remite a la búsqueda de oro y otros metales preciosos en la zona desde el siglo XVIII, la cual no resultó fructífera, a diferencia de la de cuarzo, que abrió un largo periodo de explotación de este recurso y que perduró hasta la primera mitad del siglo XX. Al estar enclavada en la cuchilla central, la ciudad de Minas tiene muchos cerros a su alrededor para hacer actividades al aire libre, pero la ciudad no se queda solo con eso, que de por sí es una maravilla, sino que también tiene muchos parques para visitar, como este en el que estamos en este momento, el Parque de Ose. Contacto, allá, ahí. Crear contacto nuevo. Ahí, Crear. Como que todos te mandan los contactos por WhatsApp, es más fácil, ¿viste? Entonces, Sí. Bueno, Luis, gracias por venir a hacerte el ratito, venir a saludarnos. Un gusto haberlos conocido, Gracias, la Luis. verdad. Gracias, hermano, un placer. Poderlos conocer, los sigo hace mucho. Desde que venían por allá por Cuba, por allá los empecé a seguir. Ah, sí. Sí, cuando hacíamos había videitos así cortados. Bueno, Sí, en las redes estábamos. y andaban en los barcos ahí, yo qué sé, no sé. Ah, sí. Cuando tuvimos que cruzar de Panamá a Colombia, que andábamos en Seguro barco. ahí, Sí, en las canoas, aquellas, en las charanas, yo qué sé qué era. Y la verdad que está buenísimo. pero bueno, Pero sí, la o verdad sea, que para nosotros siempre es muy importante, por la eso verdad si que- podemos conocer a cada una de las personas que nos acompaña, para nosotros es un gustazo. Gracias por un domingo tomarte el tiempo de venir Sí, No, sí, por a saludar. ahí los nietos ya lo están requiriendo igual. Pero los nietos también andan en bicicleta, mirá, con el abuelo, qué nivel. Va a salir en el. Tienen vehículos soporte Sí. los nietos. Está loco. Está bueno que hagan ejercicio y que disfruten de la familia. Gracias. Una alegría por conocerlo. Gracias, hermano, un placer. Saludos a la familia y a los nietos. Que pasen los Gracias, Luis. días. Gracias. Ay, me estoy Esta es la vista que tenemos desde la cima del Cerro Artigas, a unos 280 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. No podíamos no hacer un poquito de esfuerzo en la bicicleta y venirnos hasta acá. Cima donde se erige este monumento espectacular. En todo Uruguay se pueden encontrar distintos monumentos y recordatorios que hacen referencia a José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo por excelencia, pero aquí lo llevaron mucho más allá, porque este monumento, que es enorme, no solo es enorme y el más grande de Uruguay, sino que es el segundo monumento ecuestre más grande del mundo.
El Cerro Artigas no solo es un lugar hermoso para venir a pasar el día y para tener una hermosa panorámica de la ciudad, sino que también es el escenario de la Noche de los Fogones, que es una de las noches emblemáticas de la Semana de la Valleja, una semana en la cual se realizan eventos culturales y espectáculos en la ciudad de Minas. Por ahí hasta allá. A topar. El Parque Rodó es muy interesante porque además de tener mucho espacio recreativo tanto para chicos como para grandes, se encuentra en el medio de la ciudad, así que no hace falta caminar demasiado para llegar hasta aquí, y por otra parte es el lugar donde se llevan adelante los dos festivales anuales. El primero, Minas y Abril, en el mes de abril, y el segundo en octubre, la Semana de la Valleja, a excepción de la Noche de los Fogones, que como decíamos se lleva adelante en el Cerro Artigas. Antes de dejar Minas, nos volvemos unos kilómetros al norte para conocer un lugar por el que pasamos muy cerca nuestro camino hacia el sur. No va a ser una larga estadía, pero suficiente para recorrer un poco Villa Serrana en compañía de nuestros amigos. Villa Serrana es un pequeño pueblo nacido como una villa de descanso de estilo europeo, con una población estable de menos de 100 habitantes, pero con muchas construcciones que son ocupadas mayormente en épocas festivas y de vacaciones. De hecho, fue pensada como un lugar que debía ser conservado alejado de los grandes desarrollos urbanos, con el fin de preservar la tranquilidad que brinda la naturaleza. Entre sus principales atractivos se encuentran el Mirador del Ventorrillo, el Valle del Hilo de la Vida y una variada oferta de posadas, casas de descanso y senderos para recorrer a pie o a caballo.
relato de un náufrago. Le gusta trepar cerros. Sí, estamos. Espera que me estoy riendo. Es el cumpleaños de Jorge. Hay que trepar cerros para el cumpleaños de Jorge. Claro. Si no, no es el cumpleaños de Jorge. Pau y Jorge se vinieron ayer en bici porque a él le gusta hacer ejercicio físico para su cumpleaños. El resto nos vinimos hoy, pero nos zafamos y nos está haciendo trepar el cerro, pero lo bueno es que vamos a tener una hermosa vista de Villa Serrana. Maldito Jorge. Yo ando de short de chino. Mira, ahí vas, ahí se ve la ruta. Sí, eso es de Villa Serrana. Está bien. Es así. Bueno, va. No, por favor. Enorme. Igualmente. Bueno, ahí no, nos vamos a ver. Lo que necesiten, sí. No es un adiós, es un hasta luego. Adiós. Para mí Sí, tal cual. Ustedes la vamos a ver porque ustedes andan más que nosotros. No, por favor. Cruz. Está costando mucho irnos, pero ya saben cómo es esto. Por favor, no, pero un gustazo, sí, en verdad. Porque nos vemos seguramente. Sí. Gano, La Barría, Si no es en Santa Fe. Argentina, va a ser en otro lugar, sí. Así que, sí. El mundo, pañuelito así, se dobla hablar, así y te más vuelve para a lo que ver. se andan moviendo, Sí, sí. tal cual. Sí. Vamos. Bueno, tengamos cuidado, cualquier cosa manda un mensajito, cualquier Dale. cosa. Dale, bueno, ahí vamos a hablar. Sí. Repechito. ¿Cuánto costó? Bastante, diría, volver a las rutas. Creo que siempre lo más difícil. Volver, empezar a pedalear y más que nada despedirse de gente tan maravillosa. Gracias nuevamente a Pau, a Jorge. Ellos son argentinos. Lo más probable es que nos vamos a ver. De todas maneras, fue una despedida dura, pero felices de haberlo conocido. Y ahora
estamos repitiendo parte del camino que hicimos para llegar a la ciudad. Estamos yendo hacia el norte por ruta 8 y así posponiendo el encuentro con la costa nuevamente por un par de días, ya que queremos conocer un lugar no tan conocido de Uruguay, pero no deja de ser muy simbólico para el país.